Buenas noches, bienvenidos sean todos a nuestro espacio sobre temas del trastorno espectro autista. El día de hoy, 18 de febrero, se conmemora el día del síndrome de Asperger, por lo que nos pareció, bien importante conversar sobre este tema, porque siempre saltan pues como muchas particularidades, hay como ciertos mitos. Entonces, es bien interesante que podamos hablar acerca pues de todos esos elementos, hablar un poquito de la historia, precisamente, cuáles son esas diferencias que existen entre el autismo y el Asperger, porque siempre se pregunta si el Asperger cuenta con algún tipo de nivel o si por el contrario se encuentra dentro de los niveles del autismo. Entonces, queremos compartir la noche de hoy pues toda esta información. Como siempre me va a acompañar la licenciada Alianis Torres. Recuérdense que ella es licenciada en Educación Especial, es una persona que tiene más de 20 años de experiencia trabajando con población dentro del trastorno espectro autista, así que realmente siempre su vivencia es sumamente importante, que obtenemos pues allí muchos conocimientos de su parte. Muy bien, entonces, una cosa para ir conversando mientras Alianis se une a la transmisión es entender que después de que apareció el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, eh, pues el tema allí es bien importante, que ahora el Asperger entra dentro del trastorno espectro autista. Es decir, no está en el manual como un diagnóstico que está fuera del autismo, sino dentro del trastorno espectro autista. Muy bien. Entonces ese es el primer punto que se tiene que entender. Ese es el motivo por el cual hoy en día no se hacen diagnósticos que tengan ese nombre de Asperger. Entonces, estamos hablando de que, estamos dentro de un amplio espectro, y que ese amplio espectro tenemos que ver en qué lugar son las características o en qué nivel coinciden con la sintomatología pues de nuestro hijo o de la persona que conocemos, porque por eso mismo es que se llama de amplio espectro. Pero ya llegó por acá Aliani, así que vamos a conversar ya nuestro live. Vamos a esperar que se una para comenzar la transmisión. Ya la tenemos por acá. Alianis. ¿Me escuchas? Te escucho, pero muy bajito. Muy bajito. A ver, ya va. A ver, un momento. Sí, no lo quito. Háblame. Ajá, dime. Es que no lo veía. Nada, no me escuchas. Te escucho muy bajito, pero muy, muy bajito. A ver. Si no, a ver. ¿Y ahora? Mejor. Sí, tenía el volumen bajo ahí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, mamá? Se te vuelve a escuchar muy bajito. Ay, Dios santo. A ver. ¿Ah, sí? ¿Me escuchas? Ajá. Sí. Sí. Ok. Será. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tu semana? Bien, qué bueno, me alegra. Bueno, compartiendo hoy este tema, aclarando un poquito de dudas, lo que las personas saben en relación al trastorno del espectro autista de Asperger, lo que le podemos contar nosotros, ¿no? Para aclarar un poco de, de dudas, ¿no? En relación. Alcancé a escuchar lo que explicabas del DSM-5 y el cambio, y cómo ahora Asperger entra dentro del trastorno del espectro autista, por ser ese amplio espectro donde hay similitudes, donde hay diferencias dentro del mismo espectro, y que bueno, y en el caso de dar el diagnóstico, ubicarlos como bien lo dijiste, donde corresponda según las ayudas que cada uno de los chicos requiere. Sí, eso es muy importante. Yo lo veo como si fuera
un matiz de colores. Háganse de cuenta que a un lado tengamos un rojo, del otro lado tengamos el amarillo y en la mitad está el naranja. Pero ¿cuántas tonalidades hay que pasar para llegar desde ese rojo hasta ese amarillo? Entonces, eso es el tema de por qué es el amplio espectro y donde cada persona pues se va a ir ubicando en función de sus capacidades, de sus retos dentro del diagnóstico, porque si bien obviamente hay que cumplir unas características dentro de la sintomatología para poder hacer un diagnóstico, el tema nos apunta de que evidentemente para cada uno eso tiene como una modulación o una regulación diferente. Entonces, eso es el primer punto de por qué siempre hablamos, pues, que para mí me parece muy importante siempre hablar de ese término TEA, o sea, del trastorno espectro autista, porque eso es como lo que a todos nos arropa dentro de la condición. Así es, así es. Aunque bueno, hoy se celebra el Día del Síndrome de Asperger y se sigue celebrando porque bueno, hace años atrás hay personas que están diagnosticadas con Como esto, ¿no? Asperger. Y como personas con Asperger, y bueno, está el día, existen ellos, está el diagnóstico, pero bueno, es importante haber aclarado eso que ya tú dijiste hace unos minutos. Claro. Bien, sí, existen similitudes y existen diferencias. ¿Qué es lo que más caracteriza a nuestros muchachos con el síndrome de Asperger? Es que ese desarrollo del lenguaje se da dentro del promedio, ¿ok? O quizás esas habilidades están un poco por encima. Sin embargo, se siguen observando esa alteración en la pragmática, ¿ok? Ahí observamos también, podemos observar esa alteración a nivel de prosodia, ese cantadito, ese tono tan monótono con el que muchas veces hablan, ese tono tan elevado. Y entonces observamos que hay características que sí, muy bien, ellos desarrollan habilidades en muchas áreas. ¿Debido a qué? A sus intereses y a sus patrones restrictos, a sus intereses restrictos, que pueden ir variando de un tiempo a otro. O sea, hoy Exacto, me como todo ser apasiono, humano además. sí, hoy me apasiono, no sé, por aprender países y mañana me voy a apasionar en un mes por aprender todo lo relacionado a la tecnología. Y así van cambiando sus intereses. Por eso es que cuando se hacen muchas veces diagnósticos son tardíos, porque como ellos son tan brillantes académicamente, claro, aquellos que no tengan la dificultad a nivel de la motricidad fina, Claro, pero la historia es pueden otra. pasar desapercibidos. Entonces, estas habilidades sociales que a veces las tienen también un poco, a ver, fuera Sí, de su grupo etario, de lo esperado para la edad, siempre resalta en ese aspecto también, ¿no? sí, los hace como Entonces, particulares. sí, los hace muy particulares. Así es. Sí, todo eso que tú dices es muy importante y estos son como los elementos así como bien claves de las diferencias entre ver a una persona, bueno, dentro del autismo y dentro del Asperger, porque normalmente el autismo, si hacemos un diagnóstico a muy temprana edad, entre los 18 y los 36 meses, normalmente, bueno, no en todos los casos, pero sí vemos que tenemos unas señales importantes a nivel del lenguaje, del tema de la pérdida de la mirada, obviamente de la interacción social, y eso hace pues diagnósticos tempranos, mientras que muchas veces, por esto mismo que está explicando Alienis muy bien, de las altas capacidades a nivel académico, hace que eso pase como desapercibido, porque como no notamos nada que le interfiera a él, su proceso de aprendizaje, pues entonces, claro, el niño es particular, pero él está aprendiendo, ese es el tema. Y por eso normalmente estos diagnósticos, o por ejemplo yo cuando los he tenido en consulta, casi siempre vienen en la adolescencia o en la adultez. Tema que lo hace muy complejo porque evidentemente el hecho de yo ir creciendo con este tema de que yo me siento diferente va generando obviamente otra serie de componentes a nivel emocional, inseguridades, unos manejos muy altos de ansiedad, inclusive de cuadros depresivos, es lo que yo he visto, inclusive desafortunadamente cuadros inclusive donde la persona hasta intentado, ha atentado contra su vida, ¿ok? O esas ideas se Sí. empiezan a hacer presentes. Entonces, bueno, eso es un elemento pues allí pues bien importante que de repente la población que es diagnosticada a temprana edad pues recibe mucho más apoyo, tiene otra serie de elementos porque en muy temprana edad, bueno, ya tú vas entendiendo de que tú estás dentro de esa condición y todo lo que implica la condición. Entonces, fíjense que eso es un elemento ahí bien importante, ¿no?
Obviamente, lo que hablamos, ellos de repente sí pueden hablar dentro de lo esperado o inclusive un poco antes, pero si notamos esas particularidades en la acentuación, en su literalidad para hablar, que es otro rasgo ahí muy importante. Obviamente en el tema de la socialización también hay un elemento bien definitorio allí, que es, por un lado, bueno, dentro del autismo podemos tener el aislamiento, que tiene que ver mucho tal vez con la parte sensorial, con la comprensión del entorno, que genera mucho estrés y genera mucha presión. No es porque la persona no quiera comunicarse, no es que no quiera interactuar, sino que la situación es demasiado abrumadora. Muy bien, sobre todo en estas etapas del desarrollo donde hay desintegración sensorial. Para el Asperger hay un poco más de adaptación porque tiene esa capacidad de repente de imitar. Puede imitar, puede ingresar un poco en el proceso, pero igual vamos notando cómo su discurso siempre va hacia temas restringidos, es un discurso como muy técnico, además, muy particular, o sea, lo Sí. saca de lo común. No pertenece al grupo etario, o sea, tú notas por completo que es como un discurso muy elaborado, muy técnico, va muy hacia arriba, pero te mantiene dentro de ciertos intereses particulares. Sí, por eso a ellos les va mucho mejor en aprender y comprender temas más de práctica, temas más que no tienen que ver mucho con lo literario, porque el poder interpretar palabras de una novela para ellos es bastante complicado, si ya es complicado poder comprenderlo en persona. Entonces, al momento, imagínate tú, de hacer una lectura, por eso ellos se inclinan un poco más hasta hacia este tipo de textos más informativos, ¿no? Uh -huh, Porque son fáciles de ellos para poder comprender. claro. Entre las cosas que tú estabas diciendo bien, está ese uso del lenguaje tan sofisticado que ellos presentan, con ese protocolo, con ese lenguaje rebuscado que le decimos nosotros. Y están las limitantes, que bien lo dijiste. Y algo que llama mucho la atención es que crean monólogos de esos temas, ¿no? Y Sí, entonces esto viene a ser también un factor que a nivel social interfiere con sus compañeros, porque entonces a lo mejor en el grupo están hablando sobre un determinado tema y ellos aprovechan la oportunidad de hablar de su interés hasta llegar a un momento en que ya abandonan el grupo porque se vuelve muy yo, ¿no? El claro. tema y la conversación. Entonces, bueno, esto interfiere también en todo lo que son los procesos en la escuela para poder trabajar en aula, en equipo, poder desempeñarse con el grupo de compañeros. Entonces, bueno, hay que aplicar ciertas estrategias a los Para ayudan a poder ellos. integrarlos. Exactamente, pero estas estrategias no son solamente para ellos, son estrategias que debemos emplear e informársela al resto de los compañeros para que también nos ayuden con sus compañeros, ¿ok? Porque hablamos, yo lo llamo así, estrategias amigables, porque tengo que trabajar no en la condición, tengo que trabajar con el ser humano. Okay, y yo como docente soy un agente encargado de, de generar socialización, tengo que ser un ente Claro, que es como genera el la puente. socialización, no solamente en el contexto de aula, fuera de aula, en el recreo, en los paseos, en todos los ambientes donde se desempeña el niño. Por eso es que también no es solamente en la escuela, fuera de la escuela, es en la clase de natación, es en la clase de deporte, en todos los ámbitos donde él se desempeña, ¿no? Porque bien, ya sabemos, entonces tenemos esa parte de la alteración en las relaciones sociales, en la comunicación, alteración en las funciones ejecutivas, ¿ok? Esa rigidez, esa inflexibilidad, el poder inhibir respuesta, la memoria de trabajo, ellos también, y se desconcentran, ellos también de pronto se ponen desatentos, si el tema no es de su interés, si no es lo que a ellos les llama la atención, obviamente él se va a desconectar del tema, y no es que tiene un déficit de atención, es que no estoy interesado en el Exactamente. tema Esa es en una el diferencia momento. importante. La atención es realmente selectiva. ¿Sí? Todas esas son las particularidades que Sí, nos permiten como que empezar a identificarlos. También ese punto de que todo lo que piensa lo dice sin filtros sociales. Entonces, ese sí. tema de hablar sin filtros sociales es una parte del trabajo que hay que hacer en aulas y en el hogar también. Me pasa con Mati. Porque evidentemente tiene una manera de decir las cosas y a mí me pasa muchas veces cuando, por ejemplo, yo hago un reclamo por algo
y estoy bien molesta y de repente se me ocurre hacer ese tipo de comentarios tipo pregunta, ¿no? No, porque tal cosa. Y él, sí, no. Claro, él está respondiendo en función de la literalidad de lo que yo dije, no del sarcasmo que yo estoy haciendo porque estoy molesta. Y por supuesto ese tipo de respuestas me desbaratan, ¿no? Y tengo que entender, justo en el momento agarrarme y entender de que no lo está haciendo porque me está desafiando. Lo está haciendo porque él está llevando la conversación y sencillamente está respondiendo a lo que yo dije. Punto. Entonces, ese es un elemento bien, bien importante. Otra cosa, bueno, que son muy perseverantes en sus ideas, por lo que por el tema de inflexibilidad y de la falta de rigidez, que es un proceso pues también que hay que trabajarlo, de que él tiene que entender que las otras personas pueden pensar diferente, que pueden tener otros intereses diferentes y que todo eso tiene que convivir y coexistir para la interacción social. ¿Ok? Hasta qué punto, de repente, cuando él se queda en la perseveración del tema, yo tengo que decir, bueno, debemos dar paso a otros temas, de repente para otras personas lo que tú estás conversando no es tan interesante como es para ti. Hablas muy bien, pero también demos paso a las otras personas, eso es otro elemento ahí bien, bien importante. Obviamente esos conocimientos, como decía Liani, siempre va como mucho a los temas que tienen que ver con ciencia, con tecnología. Sí, o sea, siempre es esto, ¿no? Un tipo de discurso que es muy técnico, muy elaborado, muy hacia arriba, pero siempre tiene esa particularidad. Y de eso es que voy a hablar y siempre voy a tratar de meterlo dentro de la conversación como un tópico. Eh, y otra cosa muy importante es que ellos son muy centrados en los detalles. ¿Ok? O sea, normalmente cuando uno está haciendo trabajo de aula, cuando ya la persona es adulta, todo trabajo que implique ese perfeccionamiento, eso de llevar todo como a detalle, a orden, ellos son maravillosos, esos son como que sus grandes habilidades. Y lógico, por eso es que también para ellos es más fácil trabajar de manera individual. Pero no debe ser una limitante decir, ah, no, bueno, como él tiene Asperger, él tiene que tener todas las actividades de carácter individual. Claro que no, porque parte de los procesos del ser humano es la interacción social. Entonces, es el punto de Eso comenzar a darse cuenta de cómo se lleva sensibilizar, esa pauta. claro. Claro, y crear las estrategias de, ok, estamos trabajando en grupo, él puede estar, como siempre le decimos, un poco retirado, pero de vez en cuando realizar actividades de interés de él e irlo invitando. No es excluirlo y decir, no, como él nunca quiere participar, es la insistencia, es la invitación, es el respeto, porque de igual manera ellos merecen respeto. Si necesitan estar tranquilos porque sensorialmente están un poco movidos, entonces respetar también esa parte, ¿no? Pero debemos, a ver, yo tenía por aquí anotada una. Hay algo que a ellos les cuesta mucho y es entender que son partes del grupo. ¿Okay? A veces cuando nos dirigimos a todo el grupo, ellos mismos se excluyen del grupo, en el caso de cuando estamos dando temas o alguna norma. Entonces es hacerle sentir que él es parte también del grupo y que esa norma también es para él o esa instrucción que se le está dando en el momento. Eso que decías, y la otra cosa es el poder entender que no todo lo que sus compañeros digan es en su contra, porque a veces están como muy a la defensiva y cualquier expresión, cualquier palabra ya creen que Automático, lo es en personal. su contra. Exactamente, es algo personal. Entonces es ayudarlos a entender que no es personal. ¿Ok? Todo lo que está pasando allí. Y cuando tú hablabas de la parte de comunicación, que ellos no esperan los turnos de palabra, que es parte de esa pragmática, no esperan los turnos de palabra, no entiende que yo puedo participar cuando haya una pausa. Entonces, podemos hacerle entender que al igual que pasa en la televisión, existen pausas y que cuando esas pausas vengan, es cuando tú tienes que hablar. Hay una estrategia que funciona mucho, que es como que cuando estamos en grupo conversando, todo el grupo debe saber que quién va a hablar, el que tenga una pelota en la mano. Eso es una manera de controlarle a él también esa necesidad de querer hablar sin respetar el turno de palabra. Entonces, cuando quiera hablar, recordarle, mira quién tiene la pelota en la mano. Entonces, espera tener tu pelota en la mano que te indique que es tu turno. Entonces, de esa manera se va trabajando en vez de decirle hasta cuándo vas a hablar, hasta cuándo vas a interrumpir. Entonces, son crear este tipo de estrategias amigables que le hagan a él sentir bien, reflexionar, porque este tipo de chicos reflexionan
¿ok? No es que, por eso es que muchos de ellos se molestan cuando les dicen, es que ustedes son demasiado pedantes y demasiado odiosos. O si no les dicen, ustedes son poco empáticos. Entonces te lo puedes decir, no, ya va, si tú me enseñas y me haces reflexionar sobre lo que pasó, yo lo puedo aprender para la próxima vez. Eso que acabas Entonces, de decir me parece súper importante porque de hecho con Matías, cuando yo comencé este viaje, bueno, el primer viaje para mí fue, siempre lo digo, ¿no? Que ellos aprendieran y entendieran cuáles eran todas las diferentes emociones y dónde esas emociones tenían cabida. Eso era como el primer punto. Pero luego de eso, cada situación que se va presentando en la cotidianidad es como dar esa explicación, ¿no? O sea, el por qué, cómo te sientes, qué piensas tú, qué opinas al respecto. claro. Sobre todo las situaciones que podemos ver desde afuera. ¿Te parece que eso es correcto? ¿Eso no es correcto? ¿Por qué no lo es? Eh, Situaciones que pasan en la calle puntual y también darle todo ese ciclo reflectivo, porque para nosotros eso tiene como una lógica innata, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que ponernos a diluir mucho el tema, pero para ellos sí. Entonces, eso también forma parte de un elemento muy importante que es que ellos no, sí, también tiene que ver con la atención, tiene como una atención selectiva. ¿A qué sentido? A lo que ellos realmente, pues, son sus temas de interés, tienen toda la atención ahí centrada y pueden ser muy destacados y buenos. Pero, paralelamente, muchas cosas de la vida cotidiana, muy simples para nosotros, para ellos son sumamente complejos. Tener que hacer una fila, tener que pedir algo en un lugar, tener que esperar un turno, tener que entender que llegaron, hicieron todo el procedimiento y de repente no van a poder hacer lo que fueron a hacer. Uh-huh. Entonces también eso habla de que hay que hacer mucho trabajo de la flexibilidad y del plan A, el plan B y el plan C. De hecho, me pasó cuando fue la primera dosis de la vacuna de los niños. Mi plan era vacunarlos porque fue en un centro comercial y luego subir al cine. Y resulta que cuando llegamos al cine, me dice la señorita que si no estaba el esquema completo de vacunación no podíamos entrar. Y ese era el plan normal, la comida la tienes allá. Está tocando ya. Ajá. Entonces, claro, cuando yo me vi en el cuadro, pues tuve que explicarle, sencillamente. O sea, no puede simplemente decir, ay, no podemos entrar al cine. Tuvo que haber toda la explicación, decirle, bueno, miren, ustedes tienen que colocar 2 vacunas, aquí el carnet lo dice, nada más tienen una, no vamos a poder hacer la vacuna, pero entonces vámonos un rato a jugar en el arcade. Ay, mamá, que la película la vamos a ver el día que se ponga la segunda dosis. Ese mismo día subimos a poner a ver la película. Y eso fue lo que hicimos ese día, claro, con un poco de reticencia y molestia al tema, pero de inmediato es, o sea, no ponernos en la actitud que tú decías, Lenny, que como que, ay, otra vez, Dios mío, es que nunca entiendes, es que siempre me tiene que estar desafiando la norma. ¿Cuándo será el día que...? No, 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 o sea, entendamos que cada situación que se presenta es como si fuera la primera vez que ellos tuvieran que vivir ese proceso. Ya después de esa experiencia, bueno, ya sobre todo Matías, de repente, el que tiene más grado de conciencia de esas cosas, entiende que hasta que no estuviera completa este esquema de vacunación, había muchas actividades y cosas a las cuales no íbamos a poder asistir. ¿Por qué? Porque es una nueva norma Claro. y tenemos que adaptarnos como tal a ella. Entonces, ahí yo creo que también juega un papel clave la anticipación. O sea, ahí yo sí cometí un pelón. El pelón fue no haberme informado de ese tema. Entonces, Claro, es muy importante que obviamente en función de las porque actividades que vamos a emprender, recuerda realmente que no tengamos toda la podemos información. obviar. En nuestros muchachos, de igual manera, no podemos obviar las estrategias específicas, jamás. Uh -huh. Llámese rutinas, llámese la anticipación, los cronogramas, a ver, eh, el modelaje. O sea, eso ellos tienen a favor esta parte, ¿verdad? Que pueden imitar, ¿okay? Con menor dificultad. Sin embargo, también tenemos chicos que tienen a nivel de su motricidad, algunos, no todos. Ya sabemos que todo es una particularidad. Que no podemos decir que Sí, son todos. generalizar. Es esa, sí, esa minoría, ¿no? Entonces, de igual manera, utilizar las rutinas, los cronogramas, las pistas visuales, la anticipación, todo eso es sumamente importante para ellos. El uso de palabras que utilizamos para comunicarnos, recordar siempre que son más literales, ¿ok? Entonces, mientras menos palabras y más específicos seamos, mejor va a ser la comprensión en nuestros muchachos.
Sí. A ver, dime. No, que digo que sí a lo que estás diciendo, disculpa. Ok, bien. Otra de las cositas que en ellos vemos es el desarrollo de la motricidad fina. De igual manera, tienen dificultad en la adquisición de la pinza, el desarrollo de la escritura. Entonces los vemos que son muy hábiles para comunicarse, para hablar, pero a nivel de expresar en el lenguaje escrito hay dificultad. Entonces es importante cuando hablamos de inclusión, que yo siempre digo, bueno, nos falta mucho todavía para llegar a ese proceso de inclusión, porque queremos que los muchachos ya lleguen con todas las herramientas listas para el aprendizaje, cuando la inclusión es que yo, entorno, escuela, esté preparado para recibirte, ¿ok? Y darte a ti esas adecuaciones curriculares que te van a permitir estar aquí en aula. Ámbar, hay un comentario allí que no alcanzo a leer aquí. Si por favor lo puedes leer. ¿Cómo no? Dice, y depende de cómo lo enfrentemos. Será la forma en que ellos aprendan a reaccionar ante situaciones que les causan estrés. Sí, tienen toda la razón. Hola Jennifer, gracias por estar por acá. Sí, eso es Ah, muy Jenny. cierto, obviamente, en función, porque todo es un reflejo. Yo siempre he dicho que los hijos son el reflejo de los padres, en función de que nosotros como el adulto o la persona que está a cargo de la situación enfrentemos la situación, eso también genera cierto modelamiento para hacer el proceso. Eso también es muy importante. Y por ejemplo, con este tema de que nosotros notamos que nuestros hijos a veces tienden al aislamiento, pues obviamente en el autismo el tema del aislamiento muchas veces responde más como a las cargas sensoriales, Mm. que de repente puede tener unas reacciones que nosotros no entendemos a qué responden, pero realmente puede ser una sobresaturación que tiene a nivel sensorial, que lo lleva a exasperarse de esa manera. Obviamente por eso necesita como el espacio y hay que dárselo. En el Asperger también sucede eso, pero en el Asperger tal vez hay más un sentido de que obviamente para él es muy difícil tener la iniciativa para poderse insertar dentro de un grupo. Tenemos problemitas de conexión con Aliane. Aliane, ¿me Sí, escuchas? de pronto Ah, ok. te quedaste Sí, es que congelada después de ver la sí, imagen. yo también te veo así congelada, pero ok, pero quería saber que te escuchaba. Pero Este, estabas hablando, ¿verdad? Te escuchaba, pero no te veía. No sé, ok. como que la conexión en general. Sí, entonces Este, que también hay que a tratar ver, de incentivarles la participación, o sea, tratar de incluirlos dentro del proceso y eso permite que ellos avancen. así es. Así es, pero era lo que decíamos, ¿no? Esa parte de sensibilización del grupo de aula, porque que exista un compañero que lo comprenda y lo acompañe es mucho mejor para ellos y más llevadera muchas situaciones a nivel de interacciones sociales. ¿Ok? Que ellos se sientan parte del grupo, que cuando, como te dije ahorita, cuando yo vaya a hablar en la clase en general, yo diga el nombre de él, para que él sienta que eso también va con él, que no se sienta excluido. ¿Ok? Ahora, volviendo antes de que se me olvide, que a veces mi atención está un poco dispersa, cuando hablaba de los estímulos sensoriales, ellos de igual manera también son muy hipersensibles a ciertos estímulos del ambiente. Entonces, anticiparnos, si ya sabemos que hay una hipersensibilidad auditiva, en el caso de los niños pequeños, por decirte algo, y yo sé que él es hipersensible a nivel auditivo, yo tengo que anticiparle posibles ruidos que van a suceder en el espacio. Ok, Luis, si escuchas tal cosa, mira, eso es esto, posiblemente es porque están reparando, en el caso la alarma de la escuela y le tiene pavor al sonido. Entonces, si yo sé que están reparando la alarma y en cualquier momento puede sonar, yo le voy a decir, mira, está la alarma en reparación. Si tú escuchas, ese sonido es por ese motivo, porque lo están reparando. Y le explico y le anticipo lo que pueda suceder en un momento determinado. Por eso me lo va a permitir a mí el conocer al niño. Por eso es que como docentes tenemos que saber quién es cada uno de nuestros estudiantes. Es una persona y por lo tanto debo conocerla, y más en el caso de los niños con alguna condición. Claro. También los tiempos de respiro son muy importantes para ellos en aulas, y ya sabemos que tenemos estos chicos que son hipersensibles, darle los tiempos de respiro para que drenen, para que ese sistema nervioso estabilice. Entonces, bueno, 5 minutos, anda Luis, 5 minutos, tomas agua, da la vuelta y regresa, ¿ok? Y de esa manera lo vamos a ir manejando, porque necesita drenar y quedarse tranquilo, sentirse no tan agobiado con todos esos estímulos. Y los tiempos también de ejecución de los procesos también es muy importante, porque como ellos tienen un alto sentido de lo correcto, de la norma,
de funcionar en base a que todo esté bien hecho, que todo lleve los parámetros, de cumplir como los protocolos. Entonces, obviamente, sentir ese estrés, que no saben cómo manejarlo muchas veces por falta de autorregulación, también puede estallar en una crisis. Entonces, no, Así que es es. desafiante, que es grosero, que no. Es que como cualquier persona pasó su límite, pero con la gran dificultad de que no tiene todavía las herramientas suficientes para autorregularse del todo. Entonces, eso creo que también es un elemento bien importante y que también tenemos que tenerlo muy presente como papás, que es el tema de cómo manejo la autoridad. Porque si yo la manejo desde el punto de lo que estamos hablando, pues de anticipar, de explicar no solamente que existen normas, porque ese es otro punto muy importante, sino el por qué debe existir una norma. O sea, cuando yo te acompaño de la explicación del por qué hacemos esto de determinada manera, no es porque él quiera desafiar mi autoridad, es porque para él es necesario esa pauta de comunicación. O sea, eso es lo que le da el proceso de la comprensión. Pero si nosotros nos manejamos de temprana edad con ellos, con el tema del castigo, de la restricción, eso va generando un profundo malestar a nivel de la personalidad. O sea, es como un proceso donde ellos se van como castrando y toda situación donde ellos sientan que la norma va en función, pero de la imposición del castigo, no de la imposición de que, bueno, debemos hacerlo así, ya hay una explicación, hay una anticipación y un motivo de por qué. Eso obviamente va a generar en ellos unas terribles inseguridades que se aíslen mucho más, que se limiten mucho más en su participación, o sea, como una necesidad de volverse, como que mimetizarse con la pared, por decirlo de alguna manera, pues que no, que evidentemente que no debe, pues, de suceder, porque en su literalidad eso puede traer grandes daños a su personalidad, el tema de cómo se Claro. interpreta ese proceso. Entonces, eso creo que es otra pauta ahí también bien importante, ¿no? Creo que también otra cosa que resulta muy interesante es cuando hay hermanos también, porque como estamos hablando de esta persona, bueno, que tiene todas estas particularidades, pero también es inteligente, pero tiene altas capacidades, entonces eso también en el hogar pues puede generar un entorno un poco complejo, donde realmente pues también a los otros hijos debemos brindarle pues muchas pautas de que no es que le estamos dando trato especial, no es que él sea más tal, sino el tema realmente de que pues tenemos que aceptar pues las diferencias que existen, pero tratando nuevamente, ¿no? De que el espacio del hogar sea un espacio también donde podamos incluir a este hermano, porque él, ¿qué va a pasar? A medida que vaya creciendo se va a dar cuenta como que, pero yo, ¿por qué soy tan diferente a mis hermanos? ¿Por qué tenemos gustos tan distintos? O sea, ¿por qué como que no hay punto medio? ¿Por qué cuando vienen los amigos yo como que no puedo encajar bien ahí? Entonces, el tema, que como yo les digo, los fuegos no se pueden atacar cuando sucedan los incendios. Hay que empezar a desarrollar una serie de estrategias en la cotidianidad para que cuando se presenten todos esos escenarios sean como que precisamente donde pongo en práctica lo que durante todos los días, como parte normal de mi cotidianidad, yo vivo. ¿Ok? Esos son los entrenamientos vivenciales. De eso Así se es. trata. Es como el ejemplo clásico de que salgo con el niño a comer a la calle, entonces en la calle es que quiero enseñarle a usar los cubiertos, ¿no? O sea, eso es un trabajo cotidiano de todos los días que lo vemos reflejado el día que salimos a comer a la calle. Eso es Así diferente. es. Pero dañar una comida o dañar un momento, porque es que me da pena, porque es que él debería, porque es que se supone, ahí es donde viene la falla. Entonces, creo que también dentro del sistema familiar es un proceso que se tiene que conversar, que va a tener sus transiciones, que él, como toda persona, puede tener unos intereses al principio, después otros. Si hay una línea, obviamente que se va a mantener en sus características, pero el hecho de poder hacer todo ese trabajo, de incorporarnos a todo esto que estamos hablando, de las pistas visuales, de hablar en función de ser muy precisos y concisos, porque sobre todo de la experiencia que yo he tenido con los pacientes Asperger, sobre todo en la etapa adulta, cuando ese proceso es que se diagnostica, que hay mucha crisis familiar, porque mientras los familiares más tratan de abordarlos desde el discurso de la explicación y hacerte entender por qué tal, eso realmente los dispara de una manera terrible. Ellos no saben cómo lidiar con eso. Siento que es un tema como que los satura, los abruma, los ahoga. Entonces, la familia lo está haciendo desde la mejor intención y lo que encuentran, obviamente, es una respuesta reactiva que entonces hace interpretar como que ahora la persona, aparte de todo, es agresiva. No que es agresivo, Sí, obviamente se está defendiendo de toda esa carga.
Es sumamente importante, o sea, el uso del lenguaje, el uso que le damos al lenguaje para dirigirnos a ellos es sumamente importante porque esa literalidad es lo que nos puede llevar a eso, tienes toda la razón. Y hay algo que es sumamente importante y es que cuando pregunten, dale la respuesta con la verdad. No te inventes fantasías, no eches cuentos que para ellos no van a tener sentido. ¿Ok? Una experiencia, hay muchachos que desconocen su diagnóstico, llegan a la adolescencia y es lo que dijiste ahorita, ya va, ¿por qué no tolero que mis compañeros hagan ciertas cosas que hacen en su mayoría? Eso a mí me molesta. Y es que aún él no sabe que hay un diagnóstico porque no se lo han querido decir. Pero él tiene derecho a saber qué está pasando en mí, por qué yo me siento así. Entonces muchas veces pasan estas cosas sumadas a la mala praxis educativa en la inclusión, que hace que el mismo chico se excluya del sistema, aun cuando tiene las habilidades para estar en la escuela. Pero yo me excluyo porque no entiendo, porque no comprendo, porque no tolero y que me siento solo. Llega un momento en que de verdad me siento y viene lo que tú dijiste en un inicio, posibles depresiones, angustias que van a detonar crisis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Te quería preguntar, ¿cuál es la edad ideal para decirle a un chico que tiene una condición o que tiene la condición de autismo? Pues mira, yo considero a ver, que va como muy en función del día a día y del desarrollo de la persona, ¿no? O sea, Okay. pienso que no hay como una edad como específica, pienso que eso también va muy en función de cada caso. Creo que va muy en función también de cómo yo como mamá y como familia, nosotros aceptamos el diagnóstico. También tiene mucho que ver con este proceso, porque si nosotros que somos el entorno, que somos el apoyo, realmente no terminamos de aceptar ese proceso, seguimos buscando la cura mágica, pensando que algún día. Entonces eso genera también un malestar muy significativo, porque yo lo que percibo de mi familia es, yo soy como un problema, soy como una carga, soy diferente, no cubro las expectativas de mi familia. Muy bien. Ese mensaje siempre llega sin importar el grado de comprensión que tenga la persona. Créanme que ese mensaje es como un hierro que te pone. Eso llega completamente. Entonces yo creo que el tema es más que en función de las experiencias que vamos teniendo, pues vamos conversando de esa particularidad de quién eres tú, que ser diferente no es malo, que cada persona es diferente. De hecho, yo lo que publiqué con respecto a las tres historias fue eso, o sea que dentro todos somos iguales, o sea, el sentido de que todos tenemos retos, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, todos tenemos cosas que nos saturan. O sea, eso es un proceso inherente a ser humano. Muy bien. Pero que en mi caso en particular, obviamente, mientras más me explican el por qué, bueno, frente a esta situación pasa esto, y a eso yo le puedo dar un nombre, ok, con el cual identificarme y saber, ok, bueno, porque yo tengo esta condición, eso es lo que hace que pues yo tenga esta particularidad o porque puedo estar tan destacado en esto y al mismo tiempo causarme tanta dificultad esto otro, que no es que no voy a ser capaz de hacerlo, sino que ya entiendo que, bueno, en mi caso en particular, yo requiero de ciertos ajustes, apoyos, entrenamientos para desarrollar destrezas. Por lo menos a nivel personal, esta es la forma en la que yo siempre lo he manejado con Matías y Gabriel, ¿ok? De repente con Gabriel, hablar con este tema es como un poco más complejo, no sé si explicarle el diagnóstico como tal él lo comprendería en estos momentos, pero con Matías, sí siempre, yo creo que más o menos desde que tenía como unos 8 años, ¿por qué lo hice? Porque era el que ponía el tema. Mamá, pero porque yo veo que mis amigos tal, mamá, porque mis compañeros tal, mamá, es que a mí no me gusta eso, mamá, es que a mí, ¿ya? Entonces, en función de eso fue que se ha ido como hablando del tema. Y es explicarle eso. Cuando tú le dices es que tú tienes una condición llamada autismo y esa condición hace que eso que estás sintiendo ahorita y darle nombre a eso que él está sintiendo en el momento, a eso que tanto le incomoda y que lo hace sentir que por más que se esfuerce no lo logra. ¿Ok? Y que eso en algún momento determinado lo incomoda. Entonces, entender que sí, que hay un diagnóstico,
que hace que yo me comporte de una determinada manera, pero tampoco utilizar ese diagnóstico como un justificativo para las conductas inadecuadas que yo pueda, exactamente, esas conductas inadecuadas que yo pueda realizar en un determinado momento. No es que yo lo hice porque yo soy una persona con autismo, no. Se trata de responder que tienes una condición, que por eso te sientes como te sientes, pero que debemos corregir y mejorar ciertos comportamientos para que puedas sentirte más cómodo en un determinado espacio, para que puedas compartir, ¿ok? Claro. De eso se trata. O sea, el tema no es volverlo como una bandera de guerra para justificar Claro, no se trata, y con eso también debemos ser muy prudentes del manejo de esa información. Ahorita yo sí. tengo la experiencia de que Matías cambió de colegio, pasó a bachillerato, ya con todos los cambios y con todo lo que implica esa nueva estructura para él. Yo sí el primer día me pareció que era lo más prudente porque además, o sea, no sabía cómo iba a manejar el tema. Matías pasó de un colegio de 300 alumnos a otro de 600 alumnos. Bastante. Obviamente, ya hacer bachillerato tiene como muchos menos apoyos, ¿ok? Aquí él siempre estuvo acostumbrado que en un solo salón veía todas sus materias con una docente. En este colegio no se maneja así. Los niños rotan de salón en función de la materia que van a ver. Hay 5 pisos, cuando tiene 5 pisos, entonces ellos tienen el número del salón donde toca esa materia, se tienen que estar trasladando durante todas las jornadas. Ya eso es un reto para él, ¿no? Colegio nuevo. ¿Qué hice yo? Una semana antes de empezar clases, pedí permiso para visitar el colegio, porque yo quería que él ya tuviera como un primer encuentro antes de que viera todos esos elementos sensoriales, que pudiéramos recorrer el colegio en silencio. Casualmente ese día había como una junta de todos los docentes, estaban todos los docentes además. Entonces, bueno, pedí permiso para eso, nos recorrimos absolutamente todo el colegio, que él viera dónde estaban los servicios, dónde estaba la cancha. Eso fue bien importante, porque cuando fuimos el primer día de clase, que había una asamblea general antes de empezar las clases, pues yo me senté, me presenté al coordinador, media parte le comenté la situación de Matías, le dije, profesor, yo simplemente quiero que usted me permita quedarme a la asamblea. No me voy a sentar con Matías, yo me voy a hacer en una esquina, porque veo que están solamente los alumnos, veo que no están los papás, pero para mí es muy importante escuchar lo que ustedes van a decir en esa asamblea. ¿Por qué? Porque después, cuando Matías llegue a la casa, yo necesito dar explicaciones de esa asamblea. Claro, claro. Cuando ya vi que estábamos muy prontos a terminar la asamblea, me acerqué a una docente a preguntar que quién era el profesor que iba a manejar el grupo de él la primera hora, o si ya había un director de grupo o algo así. Bueno, me indicaron que era la persona, me le acerqué a decirle, profesor, mire, este es mi hijo, se llama Matías, Matías tiene un autismo de alto funcionamiento, los principales retos para él en un día como hoy es un colegio nuevo, bueno, como para todos niños, adaptarse a la situación. Le pido que por favor trate que se sienta adelante, incorpórelo a las actividades, él lo hace sentir muy cómodo cuando el docente le pide colaboraciones. Matías, bórrame el pizarrón, Matías, pásame esto. O sea, eso hace que para él baje claro. de ansiedad. Se siente incluido y hace que él esté mucho más fluido durante la clase. Él se lleva muy bien con la norma, todo lo que usted le pregunte, él se lo va a contestar. Téngale un poco de paciencia, háblele fuerte, porque obviamente mientras él más nervioso esté, más tenso está, le cuesta articular. Y obviamente si él comienza a sentirse así y uno lo presiona a dar respuesta, eso puede desencadenar en él pues una respuesta no apropiada. No porque se vaya a poner agresivo, pero sí él sí se puede poner muy mal a nivel personal. Entonces, fíjense, todo eso, esos son ajustes. Pequeños ajustes mínimos, en su mínima expresión. Claro, esos son de los ajustes que siempre hablamos cuando hablamos de adecuaciones y a veces se espantan, creen que es mucho trabajo. Son pequeños ajustes. Al igual que cuando los niños hacen cambio, por ejemplo, ellos están en aula, pero lo que hay son cambios de profesores también. Siempre existe, al igual como en el sistema donde está Mati, los cambios existen. A lo mejor el profesor se enfermó y viene un suplente. Exacto. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Yo debo preparar una carpeta y anticiparle. Decirle, mira, el profesor Luis está enfermo, pero en su va a venir un suplente llamado tal, y le muestro la foto y le digo quién es. Y de igual manera, a ese profesor yo le indico que en aula tengo una persona con una condición al cual debo explicarle quién soy para
para que él pueda comprender ese cambio también, porque a ellos los impacta, y más que todo cuando están acostumbrados ya, que se han sentido seguros durante un tiempo y de pronto llega una persona a hablarme de geografía, como lo hablaba el otro profesor, pero no eres tú. Exacto. ¿Ok? Entonces es anticiparle y tener como escuelas preparados en las coordinaciones los suplentes para anticiparle qué es lo que va a pasar. Sí, no tiene que ser muy metódico, porque entonces, bueno, ya pasó el primer mes de clase acá en Colombia, que él se ha logrado adaptar muy bien, él está súper contento con su colegio, con todos los procesos. Yo estaba muy atenta de quién finalmente iba a ser el director de grupo. Esta reunión fue el viernes pasado, y yo, obvio, o sea, lo que les digo, o sea, el tema no es generar esto como un escudo y como una bandera de guerra. Yo no me pareció prudente, y nunca lo hago en la reunión grupal, de decir soy la mamá de Matías y que mi hijo tiene autismo. No me gusta manejarlo de esa manera. Yo prefiero esperar a que termine la reunión y decirle a la profesora, me regala 5 minutos, sí, dígame. Y le comenté la situación, que me dijo la profesora, yo le agradezco muchísimo lo que usted está haciendo el día de hoy. Porque muchas veces nos pasa que nosotros arrancamos el año escolar, va avanzando el año escolar, vemos que no sabemos por qué el alumno no se logra adaptar, empezamos a tener ciertas dificultades, y muchas veces porque de repente hay una condición y nosotros lo desconocemos. Entonces, el mismo planteamiento del primer día, o sea, darle a ella la instrucción específica de, bueno, por favor, ¿qué es lo que necesito que le transmita a todos los docentes? Esto y esto, a nivel académico. Necesitamos, porque Matías todavía tiene un poquito de problemas de sintaxis y de pragmática, entonces, sencillamente acérquese al puesto cuando se copian las tareas para verificar que la tarea quedó bien copiada, porque si no, ¿cómo lo apoyo yo en la casa? Que era ya un tema que tenía como 2 o 3 materias que como que no estaba completo el tema, hay una exposición, entonces no me quedaba claro ni el tema ni la fecha. Entonces igual, él tiene que responder frente a esa exigencia. Yo no puedo llegar el 28, que es el bendito día de la exposición de biología, ay, que imagínese que como él tiene autismo, o sea, y él no escribió bien, esa no puede ser una excusa. Entonces, simplemente, bueno, pedirle la colaboración a todos los docentes que estén muy atentos a este tema. Es simplemente acercarse, verificar que él haya copiado bien la información. Es lo único que estoy pidiendo, no estoy pidiendo ningún trato especial para él. Que por favor, que cuando ven que comienzan a hacer sobre todo proyectos, hay una materia que se llama diseño, entonces este año le toca coser, aprender a coser, porque en este colegio esa es una de las formaciones que hay. Bueno, eso es bueno. Él se fue muy emocionado con sus materiales, pero llegó muy triste y no había hecho nada. ¿Qué pasó, mi amor? No, mamá, es que yo no fui capaz de insertar la aguja. Ajá, ¿y la profesora? No, es que ella no se me acercó. ¿Tú por qué no le dijiste? Yo ya sabía la respuesta. No, es que me dio pena. Entonces, ese es uno de los ajustes también, que por favor, cuando se hacen proyectos, se le acerquen a brindarle la orientación específica, a ayudarlo a hacer esos pequeños ajustes, y él arranca, ¿ya? Entonces, eso es necesario e importante. O sea, toda esa información precisa y concisa la necesitan los docentes, y él saber además que puede acudir a ellos. Pero lo que yo les hablaba, el tema de la iniciativa, eso es un tema restricto. Entonces, si tú te me acercas a hablar, muy probablemente yo me anime a hablar y a decir que necesito. Pero si no te acercas, de repente para mí va a ser muy complejo acercarme a ti. Entonces, pues yo decía, ¿pero por qué? Pero los otros niños no se le acercaron. Sí, mamá, pero es que como todos la rodeaban. O sea, él estaba esperando el momento perfecto, ¿no? O sea, que ella estuviera completamente sola, que no se le estuviera acercando a nadie, que ella no estuviera haciendo nada para llegar allá a decirle, preguntarle qué era lo que le iba a preguntar. O sea, fíjense lo complejo de la situación. Y entonces, bueno, el cuento del tejido era que había que aprender a coser lentejuelas, perlas y canutillos. Y me implicó aquí, bueno, ponerme a buscar tutoriales. Yo de verdad no soy la más diestra para estos asuntos, pero bueno, ahí traté de hacer mi mejor esfuerzo. Y el tema fue que después de explicarle, yo sabía, él es muy dedicado. Pasó todo su domingo cosiendo sus perlas, cosiendo sus lentejuelas y cosiendo su canutillo. Llegó muy contento allá con el trabajo hecho. ¿Ya? Claro. Y bueno, ya la profesora, sabiendo pues la situación, ya está haciendo los respectivos ajustes. Entonces se trata de eso, o sea, y eso es otro tema, ¿no? Que me lo preguntan mucho, o sea, como que entonces, que si el Asperger tiene niveles. No tiene niveles porque él no es un diagnóstico hoy en día como tal, pero si nosotros lo fuéramos a incluir dentro de los niveles de funcionamiento, que hablamos de que hay 3, pues diríamos que el Asperger representa el nivel 1, que es el nivel donde obviamente está menos comprometido el tema del lenguaje, de la interacción social, y donde, aunque la persona tiene intereses particulares, esos intereses no interfieren a nivel de las otras actividades de la vida cotidiana. O pueden interferir, pero cuando uno los señala, que era lo que decía, bueno, no podemos pasar todo el día hablando de los perros.
Ya pusiste tu tema de los perros, ahora hay que darle chance que la otra gente quiera hablar del gato, del loro, de la jirafa. Claro. Sí, Entonces, es bueno ellos pueden indicarle, hacer ese paso indicarle, necesario. ajá, claro. En el asunto de los temas restrictos, es bueno, siempre hay alguien que también le gusta el tema. Siempre, o sea, si haces una estadística, siempre hay alguien que le Claro, gusta también eso. Entonces, que él sepa con quién puede conversar sobre el tema, en qué momento puedo conversar sobre el tema. ¿Okay? ujú, Cuando estamos en aula, en grupo, crear una palabra clave, que todos los compañeros sepan cuál es esa palabra, o una seña, un gesto, que cuando él esté en su monólogo, hacer la seña o decir la palabra para que ya él sepa que es el momento ya de hacer la pausa en su tema. No exactamente, mandarlo a callar delante de todos ya hasta cuando vas a hablar, porque bueno, eso lo va a irritar y lo va a incomodar claro, como persona. sí, Entonces que él entienda que cuando me hagan así, es que ya debo parar, o cuando me hagan exacto. así, Que es la o cuando me anticipación llamen de que ya ustedes. se está terminando mi Sí, intervención. Esas son exactamente. anticipaciones, Entonces, eso exacto, son anticipaciones. Eso es muy importante. exactamente. Y creo que otra cosa muy importante, Liani, es el tema, o sea, de precisamente a medida que se va obteniendo más edad, eh, seguir trabajando el tema de la autorregulación, o sea, todo lo que tiene que ver sobre todo con Sí, bajar los niveles de estrés y de ansiedad. sí, Entonces, obvio, sí, para eso hay muchas herramientas, hacer ejercicios. Por ejemplo, Matías, desde que entró a la adolescencia, yo tuve que incorporar muchas cosas más, o sea, fue el ejercicio, obviamente pues ellos mantienen una alimentación, que la idea de esa alimentación precisamente es no sobreestimularlos. Tuve que apoyarme en aceites esenciales muy específicos, por ejemplo, para manejar este tipo de lo que tiene que ver con la irritación, con el estrés, todos los que son los cítricos, la naranja, la bergamota, el limón, todo son muy buenos para eso, pero también incorporé el tema de las meditaciones. Son unas meditaciones muy corticas que las hacemos juntos, nos trabajo con él, apenas 5 minutos, es una meditación guiada, las hacemos a unas determinadas horas en el día, pero esas son pequeñas válvulas de escape, así como todos las necesitamos. Muy bien, para ellos es muy importante cuando uno comienza a brindarles esas herramientas que él sabe que cuando se va sintiendo saturado, él tiene como que tiene opciones. O sea, no tiene que entrar en pánico, no tiene que dejar que ese estado lo adueñe por completo, que después él mismo no se soporta, sino que, bueno, ya yo sé que tengo opción uno, tengo opción 2, tengo opción 3, de qué cosas puedo hacer y que de verdad después de él me dice, sí, mamá, me siento mucho mejor. esa es la idea, claro que sí. Y preguntarle y hacerle entender, recordarle cómo te sentías después de esto, cómo te sientes. Porque Exacto. de esa manera ellos van a saber qué herramienta elegir ante un momento determinado o ante una situación determinada. Si estoy estresado, cuando medito me siento más tranquilo. Si estoy estresado, coloreo y ya me siento tranquilo. Y de esa manera ellos también van autorregulando todas esas sensaciones que ellos sienten en un momento determinado. Que Uh-huh. muchas veces, en vez de, si le damos estas opciones, estas herramientas, no va a detonar en una crisis, no va a detonar en un aislamiento, que prefieren irse al cuarto, encerrarse y ya no saber más nada. Entonces, darle las herramientas es sumamente adecuado para su formación, su seguridad, su autoestima, sentirse aceptado, poder expresar lo que estoy sintiendo, poderte decir, poder desarrollar esa empatía. Pero para eso necesitamos brindarle todas las herramientas, porque siempre nos concentramos en la escuela, aprendizaje. No, no todo es escuela, aprendizaje. ¿Okay? Hay otras cosas que van mucho más allá y que también son sumamente importantes para que la escuela funcione. Eso es correcto. Lo que tú decías ahorita también. ¿Cómo lo llevo a comer a un restaurante si aún no aprendió a utilizar los cubiertos, a permanecer sentado, a respetar la comida de las demás personas? ¿Cómo lo llevo? Entonces terminamos aislándonos todos familia en la casa. Y no importa que camine alrededor de la mesa, que se lleve la comida de los demás, no, porque formamos parte de la sociedad. Claro, Entonces, y eso es para beneficio y bien de él. ¿Qué les digo a los papás? Niño chiquito, problema chiquito, niño grande, el problema va a ser más grande. así A tal cual. edades tempranas nos va a costar algunas lágrimas. Sí, va a haber lágrimas, pero a largo plazo vamos a ver los beneficios.
Eso es mientras él aprende y se adapta a la norma, a la rutina, a los niños que se duermen cuando ellos quieren. No, no es cuando ellos quieren. Es a una determinada hora que vamos a dormir porque ese cerebro necesita descansar. Porque un cerebro que no descansa, ese ser humano el otro día está irritable, está molesto, no va a rendir en nada de lo que él vaya a hacer. Sí, sí, yo creo que el tema es de constancia. O sea, el tema es de La constancia. constancia. Y el tema, o sea, por eso es que yo digo que, bueno, que particularmente siempre he pensado que Matías y Gabriel lo único que han hecho por mí es sacar la mejor versión de mí, porque aquí el Así tema es. es de desaprender mucho, o sea, de entender que en función de las nuevas vivencias que estamos teniendo con ellos, tenemos que adaptarnos a muchas cosas, y los primeros que tenemos que vencer la resistencia al cambio somos los adultos, y realmente tenemos que vivir este proceso con mucha humildad y ser constantes, porque además eso es como una caja de Pandora. Yo siempre les utilizo ese término porque es el más apropiado, me parece a mí. Aquí hay días buenos y hay días no tan buenos, muy bien. Entonces, como no Eso hay hay que una tenerlo pauta, claro. como no hay una pauta de que no, es que aquí vamos así, no, o sea, esto baja, sube, se estanca, va para arriba, de repente va para el medio. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso también es que creo que es como una gran herramienta para uno, para el cuidador, para el papá, tener precisamente los cronogramas, las rutinas, afianzarnos a ellos, porque ¿qué es lo que qué es lo que he vivido yo? Lo que obviamente me implicaba mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, hasta lágrimas de mi parte, cuando estaban chiquitos. Hoy en día hay una serie de cosas que yo no tengo ni siquiera que decirles aquí en la casa, que están instauradas. Miren, Matías entra a las 5:45 de la mañana a clase. El transporte lo viene a buscar a las 5:15 de la mañana. ¿Ok? Eso es un cuadro para que fuera completamente caótico. Matías a las 8 de la noche, como Gabriel lo viene a buscar el transporte una hora después, que incorporé, le dije, Mati, en la noche tienes que sacar de una vez todo tu uniforme, zapatos, etcétera, etcétera, para que Gabriel pueda seguir durmiendo a la hora que le falta. Pues no tiene sentido que Gabriel se me levante a esa hora. Entonces él sabe perfectamente que él a las 6 termina de hacer sus tareas, arregla su bolso. Claro, yo siempre verifico que no falte nada, pone todo su uniforme, 8 de la noche. Obvio, él toca levantarse demasiado temprano, tuvimos que correr la hora de acostar. 8 de la noche empieza, ya me voy a dormir. Claro, mi hermano tiene sueño porque él no le gusta dormir de día. Bueno, sí, empieza a arreglar más cosas, la idea es que se acueste a las 8:30, pero si ya a las 8:15 está listo y se quiere acostar a dormir, ¿por qué le voy a decir que no? Lo único es que él te arrastra a Gabriel, ¿no? Por supuesto. Gabriel, vamos a dormir. Va a lo cuesta y si el otro quiera o no quiera, se tiene que acostar a dormir. Bueno, Entonces, mejor. claro, y porque Gabriel es el que más necesitamos que duerma. Claro, Gabriela. Él acuesta a su Así es. muchacho, se acostó a dormir, punto. El otro día temprano, cuando yo acostumbro a levantarlo, ya teniendo el desayuno aquí servido en la mesa, es la única hora en la que pasa eso. Normalmente lo que debe pasar es que la persona está sentada para servir, pero bueno, por temas de logística de la hora, yo cuando lo levanto ya estoy. Él va al baño, desayuna, solo se va al baño, se cepilla sus dientes, se afea, se pone su uniforme, o sea, yo no tengo que hacer nada de esa rutina con él. Y él está muy pendiente. Mamá, 5:10 tenemos que bajar a esperar a una Alexandra. Sí, mamá, vamos a bajar a esperar. Gabriel obviamente requiere más apoyo, pero él conoce perfectamente la rutina. Él sabe que cuando se para en la mesa y lleva el plato, se va a ir al baño, yo me voy a ir detrás de él, obviamente para apoyarlo con el tema del cepillado, de bueno, vamos a quitarnos la pijama, vamos ahora que te vistas, tienes que sentarte, voy pasando las prendas, pero todo el procedimiento, él lo conoce. ¿Que requiere más apoyo? Sí. Pero no es que, no, que salió corriendo, que ven acá, que siéntate, que estamos, no sé, que estamos apurados. De hecho, a veces por temas míos ya de trabajo, de que veo que Gabriel hasta cierta hora funciona bien con el tema de las tareas y en otras no le gusta tanto, como se despierta tan temprano, porque normalmente Matías no se ha ido, ya se ha levantado, Entonces nos queda como 40 minutos allí de tiempo. ¿Qué estoy haciendo yo? A veces hay tareas pequeñas que quedaron pendientes y las hacemos a esa hora. Él no tiene problema, aprovechamos el tiempo ahí. Estoy tratando de reforzar lectura, entonces cuando bajamos a esperar el transporte me bajo con la cartilla y nos ponemos ahí a repasar mientras es el transporte. Entonces, fíjense, es cuestión de ser flexible. En cada situación nueva, en cada momento, vamos a tener que ir haciendo ajustes y adaptaciones. No todo va a funcionar siempre igual, no todo fluye igual de la misma manera todo el tiempo. Pero tener esa flexibilidad, pero sin mantenerme, acoplarme, hoy en día lo agradezco mucho, fue un trabajo bien arduo, pero lo agradezco mucho porque hoy en día todo fluye sin necesidad de que yo tenga que estar encima como estaba hace 8 años atrás.
O sea que realmente es fructífero el trabajo, es a la conclusión de que lo Detrás de esa habilidad ganada hay muchos años de esfuerzo. sí. ¿Okay? Muchos años de esfuerzo, mucha constancia de tu parte, ¿no? Eso pocas personas lo llegan a entender y a valorar. Y tus hijos son lo que son y a pesar de que, bueno, que tú eres, como te digo yo, ya va, bájale dos, general. Sí. Ellos de verdad, has hecho de ellos unos hombrecitos. De verdad que sí, te felicito por tu trabajo, que no ha sido fácil y ahora te falta, pero lo has hecho excelentemente bien. Sí. No me refiero a Ámbar la profesional, sino a Ámbar la mamá. Sí, a Ámbar la mamá. La mamá que igual llora, la mamá que igual se cansa, que se estresa. Como todo el mundo, porque yo no estoy ajena a esos procesos. O sea, no es que ay, no, que yo, a mí no me afecta nada, ¿no? Por el contrario, y me dan los mismos temores que nos da a todos. Y hay momentos que también en la parte educativa también hay cosas que me angustian, que me frustran, que no sé cómo manejarlas, que a veces siento como que me quedo corta para explicar a las profesoras. O sea, cada día, como yo digo, cada día trae sus cargas. Pero ¿para qué me preocupo por lo que no ha llegado? ¿Para qué me preocupo por lo que pasó? Yo siempre trato de enfocarme en el hoy, en lo que estoy viviendo hoy, eso es lo que me interesa. Lo que se viva hoy, el proceso de hoy, y lo que venga mañana, bueno, ya mañana tengo que dejarme sorprender mañana. Sí, mañana me ocupo. Así es. Bueno, no sé si nos faltó algo más por abordar. Bueno, yo creo que ya prácticamente, bueno, como siempre, tus experiencias como mamá, como profesional, mis experiencias desde el punto de la práctica educativa, con la finalidad de, bueno, de informar a cada una de las familias que nos acompañan, aquellos que nos van a ver en diferido. El objetivo es aportar en beneficio de nuestros niños, de las familias, y que, bueno, ir, como les digo yo, siempre hablando, siempre levantando la voz de aquellos que no pueden hablar y no pueden decirnos lo que están sintiendo, lo que están pasando. Entonces, bueno, que no olviden que Asperger forma parte del trastorno del espectro autista desde el 2013 con el cambio del DSM-5, que de igual manera existen estrategias específicas para ellos, no obviar las rutinas, los apoyos visuales, las adaptaciones curriculares, la anticipación, sumamente importante en nuestros niños, y el uso del lenguaje hacia ellos. Más específico, no ampliar tanto un mensaje, mientras más específico, mucho mejor para ellos. No concentrarnos únicamente en la escuela, pensar que hay otros ambientes que son necesarios para nuestros niños y que muchas veces vamos a tener que ser mediadores de cada uno de los espacios. Bueno, hay que hacerlo, lo tenemos que hacer. Los docentes que nos van a escuchar, que nos van a ver, por favor, las adecuaciones, generar en aula, brindar las herramientas, los apoyos, la inclusión en los grupos, sumamente importante para nuestros niños. Entonces, no me queda más que darle las gracias por habernos acompañado y a aquellas personas que nos van a ver en diferido. Así es, bueno, que tengan todos una excelente noche y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema que seguro va a ser de su completo interés. Feliz noche, feliz fin de semana. Así es, chao. Chao, Ámbar. Chao. Chao.